Es importante que vayamos nosotros al conocer de un modo general, que es lo que vamos a ver ahorita, el contenido de estos libros de la Sagrada Escritura. Tenemos que ir entendiendo también que cada uno de ellos responde a una finalidad propia y también su narrativa responde a distintos géneros literarios, y ahí por eso nosotros vemos gran diversidad en la forma de escribir. Si nos hemos dado cuenta, podemos leer una parte de determinado libro y el género literario, la forma de expresar, es completamente distinta a la de otro libro. Y es ahí a donde entendemos cómo es que Dios, siendo el único autor, se valió de todos estos agiógrafos, es decir, escritores sagrados, respetando su forma de expresarse, su forma de escribir, pero poniendo por escrito todo y solo lo que Dios quiso que se pusiera por escrito. Si nosotros, por ejemplo, leemos alguna carta, si nosotros, por ejemplo, ahorita nos ponemos a hablar, o les digo, redacten 5 o 6 líneas de lo que piensan de la amistad. Nos vamos a dar cuenta que aunque estamos hablando del mismo tema, cada uno está plasmando quién es, porque cada uno experimentamos, vivimos o expresamos de modo distinto ese mismo concepto, ¿sí? Es por eso, y así entendemos cómo en la Sagrada Escritura vemos toda esta diversidad de lenguaje, esta diversidad de expresión, que nos ayuda a entender que aunque sea un único autor, estrictamente hablando, que es Dios, respeta la forma de expresión, la forma de escribir de aquellos a los que escogió para que fuesen los escritores de su palabra. ¿Qué temas tratan los libros del Antiguo Testamento? Pues el primero de ellos, vayan checando ahí su Biblia, el primero que aparece, ¿cuál es? El libro del Génesis. ¿De qué trata el libro del Génesis? De la creación del mundo y del hombre, la respuesta del hombre, el pecado y las consecuencias del pecado y la reacción de Dios ante ese pecado. Y donde se nos narran la historia de los grandes patriarcas del pueblo de Israel. ¿Quiénes son los grandes patriarcas del pueblo de Israel? Abraham, Isaac y Jacob. Después viene el libro del Éxodo. Este libro del Éxodo narra la esclavitud de los israelitas en Egipto como consecuencia del pecado. Dios manda a Moisés para liberar a su pueblo a fin de que sea libre y lo adore en el Monte Santo. Dios demuestra su poder ante el faraón, modelo y paradigma de la soberbia. Dios hace un pacto con el hombre y le da sus mandamientos como único camino de la verdadera libertad y felicidad. Sabemos que el pueblo de Israel, en su ir caminando y creciendo, pues vivió la opresión del pueblo egipcio. El pueblo de Israel es liberado de la esclavitud de Egipto a través de Moisés, de Dios obviamente a través de Moisés, y es a través de Moisés también con quien realiza la alianza con el pueblo de ser llamado: desde ahora en adelante ustedes serán mi pueblo y yo seré su Dios. Y luego Levítico, Números y Deuteronomios nos narran que Dios dio a los israelitas y concluye con la despedida y muerte de Moisés. ¿Hasta ahí cuántos libros van? 5 libros. ¿Y cómo llamamos a estos 5 libros?
el Pentateuco, es decir, los 5 primeros libros que cuando nosotros escuchamos en los textos del Evangelio, cuando Cristo se refiere a la ley y los profetas, la ley a la que se refiere no es simplemente a la ley que aparece en los 10 mandamientos, sino se refiere a todo este conjunto de libros del Pentateuco que es reconocido por el pueblo de Israel como el conjunto de los libros de la ley. Después de la muerte de Moisés, ¿quién quedó al frente del pueblo de Israel? Josué. Sabemos que fue a Josué a quien se le concedió la entrada ya y la llegada en la tierra prometida. Moisés, después de haber guiado al pueblo de Israel por el desierto, que solamente la contempló a lo lejos, la vio, pero no llegó. Y a quien Dios le concedió esa misión de instalar al pueblo de Israel ya en la tierra prometida es precisamente a Josué. Y en este libro de Josué se nos narra la historia de cómo los israelitas, con la ayuda especialísima de Dios, se apoderan de la tierra prometida. Después viene el libro de los jueces. Vayan siguiendo ahí su índice, para que al menos tengamos una idea general del contenido de cada uno de los libros. En el libro de los jueces se nos narran los hechos famosos de los primeros jefes que tuvieron ya los israelitas durante 300 años. Estamos hablando ya aquí, mientras el pueblo de Israel está ya establecido en la tierra prometida. Después del libro de los jueces viene el libro de Ruth, que ya nos sirve como introducción en ese camino de la historia de la salvación para empezar a conocer el origen, la genealogía de ¿quién? Del rey David. Después viene el libro de Samuel, que nos narra la historia de Samuel y de los primeros reyes. ¿Cuál fue el primer rey ya como rey de Israel? Saúl fue el primero de los reyes. Sabemos que el reino de Israel, antes de su división, llegó a su plenitud. ¿Con quién? Con David y luego con Salomón. Pero ya después vino la ruptura del reino del norte y el reino del sur, pero ya desde el libro de Samuel se nos va narrando esta historia y los primeros reyes, Saúl y David. Después viene ya propiamente el libro de los reyes, donde ya se nos habla de Salomón y después ya de la división del pueblo, del reinado de Israel en el reino del norte y del reino del sur, de los demás reyes que tuvo el pueblo de Israel. Después viene el libro de las crónicas, que hablan otra historia, ¿sí?, de los reyes de Israel. Después vendrán Esdras y Nehemías, que es la narración de los hechos que sucedieron cuando Israel volvió del destierro. Saben que fueron expulsados de la tierra prometida, ¿sí?, cuando se dio esa fractura de los dos reinos, del reino dividido en dos partes. Se vivió el tiempo del exilio y ya después del exilio es que se nos narran estos libros de Esdras y Nehemías, que hablan ya de la vida del pueblo de Israel a su regreso del exilio, del destierro. Después vienen los libros de Tobías, Esther y Judith, que son historias de estos personajes que siguen siendo ejemplo para nosotros. Se nos narra su vida, se nos narran su modo de vivir, su fe, su alianza con Dios, y que aunque pueden resultar personajes lejanos en el tiempo para nosotros, siguen siendo ejemplos de vida para nuestra fe. Después vendrán el libro de los Macabeos, que se nos narran
esta vida de estos hermanos que fueron puestos siempre en todo tipo de situaciones para que ellos apostataran, es decir, para que renegaran de su fe, pero se nos narran la historia de estos hermanos que lograron ser fieles a la alianza que tenían con el Dios de Israel y que logran también libertar al pueblo de Israel. Después viene, o está contenido ahí, el libro de Job, que se nos narra esta historia del hombre que puede para nosotros resultar el ser el hombre más atormentado, pero también el hombre más paciente. Y después de estos libros históricos podemos hablar aquí de los libros sapienciales, es decir, aquellos libros que ayudan a través de verdades absolutas a una verdadera práctica de la fe. Y ahí ya aparecerán en primer lugar el libro de los Salmos, que son estos 150 himnos en forma de oración para todas las ocasiones y circunstancias de nuestra vida. Después está el libro de los Proverbios, con más de 3,000 refranes de profunda sabiduría, compuestos por Salomón y otros sabios. Así que un día que si están aburridos, agárrense el libro de los Proverbios ahí, van a tener 3,000 nomás refranes con los cuales entretenerse para poderle sacar jugo ahí al contenido que ahí se nos narra. Después vienen estos libros, que es el Eclesiastés o Cogelet, el Cantar de los Cantares, el libro de la Sabiduría, que son 3 libros que se les atribuyeron también a Salomón, y en ellos se esconden grandes verdades eternas. Después viene el libro del Eclesiástico o Sirácida o Sirácides, con más de 1000 consejos prácticos para tener éxito en la vida. Así que después de los Proverbios se van con Eclesiástico y ahí se entretienen fácilmente. Este es el conjunto de los libros sapienciales, desde los Salmos hasta el Eclesiástico o Sirácida. Y después viene toda una serie de libros que son los libros de los profetas, que anuncian los premios que Dios dará a los buenos y los castigos que se autoinfligen quienes desobedecen a Dios. Queda claro eso, no es Dios el que castiga, es uno mismo el que se castiga por la desobediencia que a veces tenemos hacia Dios. De modo general, esos son el contenido del Antiguo Testamento, que quedamos, ¿cuántos libros son? 46 libros del Antiguo Testamento. Nos ponemos de pie para darles la bendición. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Pues buena noche para todos, buen regreso a sus hogares. Te invito a que te suscribas a este canal y que le des un clic ahí en la campanita para que puedan llegarte todas nuestras notificaciones. Asimismo, nos ayudes compartiéndolo si te ha gustado esta reflexión y nos ayudes para que esta palabra de Dios pueda llegar a muchos corazones.